Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de volver a tener con nosotros al escritor, al poeta Jorge Nández. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto nuevamente de encontrarme contigo en este programa tuyo tan militante y tan importante al mismo tiempo para difundir lo que no se difunde. Bueno, hoy estamos muy, muy cerca del acto eleccionario y vamos a ponernos en militantes y te voy a poner en una situación incómoda. Estás, Bueno, mirá, estás frente a un joven que va a votar por primera vez. eh, Hago teatro y voy a votar aquel partido, presidente, que me dé alguna propuesta en cultura. ¿Me podés orientar un poquito? Porque me gustaría primero saber qué pensás de este gobierno y su política cultural específicamente y qué proponen ustedes en el Frente Amplio. Pues yo soy un indeciso. bueno, primero que nada le diría al joven, te diría a ti que sos el joven, que manifestaras cuáles son tus intenciones, tus deseos, tus apetencias eh, y tus aspiraciones como persona del arte, en este caso orientado a la actividad de los escenarios. Eh, Luego te diría que cotejaras en este mundo de posibilidades, qué ves, qué se encuentra, qué hay disponible. Y seguramente encontremos que existen alternativas, que existen posibilidades, que el desarrollo a nivel del teatro en particular y de la cultura en general, la cultura artística en general, hay posibilidades. Pero al mismo tiempo, y sobre todo si fueras una persona que vive no en Montevideo, que estás tan próximo al mundo cultural continuo, de la oferta de teatro muy grande, eh, si fueras del interior, también te pediría que cotejaras las posibilidades tuyas para hacer teatro, no solamente como actor, sino también como espectador. Y seguramente aparezcan ante todas esas cuestiones positivas también las dificultades. Y la siguiente pregunta que yo haría serían, bueno, ¿y cómo se pueden canalizar esas dificultades o por qué se generan? Que son de distinto orden, porque son económicas, son de acceso a las posibilidades de estudio, a las posibilidades de desarrollo luego en el trabajo. No solamente estoy por sentado que tenés el título de la EMAD, por ejemplo, que has egresado de la escuela. Y creo que a partir de entonces se pueden encontrar muchos aspectos que son escollos y a veces difíciles de resolver. Y esas dificultades de resolución tienen también causas diversas y alternativas diversas. Por lo pronto, yo lo sé porque lo he vivido, no porque sea persona vinculada al teatro ni haga teatro, pero la desconexión que hay entre la propuesta cultural a nivel del territorio nacional es divergente, no es confluyente y seguramente que un joven se encuentra con la dificultad de si llega a tener la chance de un estreno en un sitio del interior, llamémosle Durazno, y luego procure ir más allá y quiera venir a Montevideo, va a encontrar que no es sencillo, que es complejo, pero no por una cuestión simplemente humana de que le cierren las puertas, sino porque las propias instituciones culturales no están ni tienen conexión entre sí. De hecho, mencioné Durazno porque precisamente de allí proviene mi primera constatación. Hay un grupo de teatro que tiene una sala y ellos mismos decían que
es muy difícil poder traer a Montevideo una obra que ellos hayan estrenado allí y además esa sala está disponible como para que otros puedan usarla, pero la circulación de los bienes culturales es una dificultad. Seguramente también entremos a tallar con ese joven a tallar, a conversar sobre las distintas posibles manifestaciones de realización cultural y encontremos que se encuentran algunas posibilidades. Este último gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de INLET, el Instituto Nacional de Letras, creó un sistema que se llama Ventanilla Abierta, que ofrece recursos para hacer obras. La idea está muy buena, pero es limitada en sus recursos. Esto es, la ventanilla abierta, uno hace una propuesta y alguien selecciona, o un grupo de gente que selecciona aquellos proyectos que son viables. Los fondos no necesariamente son los que posibilitan a realizar la propuesta que uno pueda desear. Entonces, aquí tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de circulación, de comunicación, y por esa misma vía, diría, yendo un poco más adelante, que esa desconexión no solamente pasa o ocurre eh, a nivel de la política general, a nivel nacional, sino que luego la conexión que hay entre los distintos departamentos, las direcciones de cultura de las intendencias, tampoco hay diálogos entre sí. Y seguramente en un tercer nivel de gobierno, en lo que tiene que ver con los municipios, ocurra algo por el estilo, o algo semejante. De manera entonces que eh, probablemente pueda avanzar con este joven a propósito de por qué se generan estas situaciones de desconexión, de aislamiento, de dificultades económicas, y probablemente podamos llegar a pensar que hay la necesidad de una política nacional sobre cultura, un plan de carácter nacional, abarcativo y que involucre a los distintos niveles de gobierno, nacional, departamental, municipal, para articular un plan nacional de cultura. En ese sentido, el Frente Amplio se propone, como una cuestión genuina, construir de manera participativa, y aclaro inmediatamente lo que quiere decir participativo, un plan estratégico y una ley nacional de cultura y derechos culturales. Y agrego esto de derechos culturales en el entendido de que hay la necesidad de reconocer y asumir que la multiculturalidad es una característica fundamental que debemos reconocer en nuestro país. El país será territorialmente mediano, pero en población es chico, y sin embargo, las manifestaciones culturales que están ocultas y alejadas de lo que es el sistema artístico nacional, existe también. A ver, a modo de ejemplo, el litoral tiene su propia realización a nivel de la música, lo mismo pasa con las zonas fronterizas, con las zonas de frontera, lo mismo ocurre en cuanto al reconocimiento que puedan tener de otras manifestaciones del mundo afro, del candombe, en distintos lugares del país. Por suerte, con el correr del tiempo, estas manifestaciones de la música afro han ido logrando tener su camino. Pero además de eso, yo diría que hay la necesidad de avanzar desde el punto de vista institucional de una manera más sostenida. Paso a decir cosas menores para ir a una mayor. Hay una ley del libro que existe desde 1987. Esa ley del libro en la que participó y fue responsable en gran medida de ella es Adela Reta, contiene una serie de artículos de protección del libro, pero además de apoyo al creador nacional del sistema de bibliotecas,
que aún no se han implementado. Por otra parte, antes de llegar al punto más elevado de mi propuesta en lo que tiene que ver la propuesta frente amplista acerca de la cultura y del gobierno. Hubo una experiencia extraordinaria del Frente que fueron los centros MEC. Estos centros tenían como objetivo recalar en zonas del interior y generar desde allí con la comunidad actividades y profundizar en lo que era la formación de las personas, de la interacción cultural. Esta experiencia se sostuvo de manera irregular en los gobiernos del Frente. eh, Sin embargo, en el gobierno actual, el gobierno blanco de la coalición, los eliminó. Y una de las propuestas justamente del Frente es, en las bases programáticas, así está, es retomar los centros MEC, los centros MEC, Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Y profundizar el proceso de descentralización cultural, que ese es un aspecto relevante. Todos probablemente por moda o no por moda, pero todos hablamos de descentralización. El Frente Amplio en sus gobiernos también lo hizo y le ha costado asumirlo porque es complejo. Se llegan a instancias de descentralización, pero siempre centralizada, con un control central. Aquí la propuesta de la descentralización es que no emane de una oficina de Montevideo la autorización en la resolución para que se distribuyan los recursos o lleguen recursos o acciones culturales a cada uno de los lugares del país. Es decir, tiene que haber un proceso de autogestión y en ese sentido los centros MEC tenían en alguna medida su alcance autogestionario en el sentido de que había un responsable que trabajaba con la comunidad y con los diversos actores que estaban allí. La descentralización pasa entonces a ser también una clave del programa del Frente en procura de que lleguemos a cada territorio para que los partícipes, los habitantes, los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de tomar decisiones, iniciativas y promover lo que entienden que son sus identidades desde el punto de vista cultural. Por cierto que esto suena muy, o porque lo decimos en este momento en una campaña electoral, como muy propagandístico de pura palabra. La Comisión Nacional de Cultura trabajó durante un año y medio para hacer un proyecto, para hacer un estudio crítico de lo que habían sido las gestiones anteriores del gobierno del Frente Amplio en lo que respecta al Ministerio de Educación y Cultura, y llegó a una serie de valoraciones a partir de las cuales esto que he estado mencionando ha sido parte de ese razonamiento, de ese proceso crítico, y que básicamente luego lleva una propuesta a la comisión de programa que recoge como tal y que se logró finalmente concretar. Esto es, había 4 puntos básicos en esa propuesta. Y fue, la primera es la de avanzar en un proceso de institucionalización con respecto al ministerio el actual Ministerio de Educación y Cultura, en el sentido de que efectivamente sea un ministerio en el que la cultura, ya no artística, sino la cultura como paradigma de pensamiento, como forma de ser, de pensar, de todas las comunidades y colectividades, eh, se convierta en un eje central, en un eje fundamental. Y a partir de allí fue que surgió la alternativa de redenominar al Ministerio de Educación y Cultura como Ministerio de el Ministerio de las Culturas, eh, los Patrimonios y la Educación, en el sentido de que eh, queremos involucrar en ese proyecto
dimensional todas estas actividades, estas dimensiones de lo que tiene que ver con la cultura. Por otra parte, eh, le llamamos Ministerio de las Culturas, las artes, los patrimonios y la educación. Me había olvidado del aspecto artístico y también en plural todos ellos por la diversidad que involucra. En segundo término, una dimensión que entendemos también fundamental para que la realización político-cultural pueda llevarse adelante es la de considerar el incremento presupuestal en función de las necesidades que se tengan para resolver. Esto es, un nivel de presupuesto sostenido hoy es muy bajo y se sobreentiende que los proyectos culturales son inversiones que tienen como impacto a la población la mejora en las realizaciones de todas las dimensiones culturales. Un tercer punto fundamental en esta propuesta es justamente lo que te mencionaba al principio, la conformación de un plan estratégico y una ley nacional de cultura como estructura sistémica de funcionamiento que ponga en conexión los distintos ámbitos de gobierno para que haya de alguna manera coherencia en la inserción nacional. Eh, y en ese sentido, promover al mismo tiempo un sistema nacional de cultura, tomando en cuenta el fortalecimiento de los institutos de la Dirección Nacional de Cultura, que convoque a los actores políticos y sociales para generar esas acciones. Y por último, se alienta la necesidad de crear una ley eh, de cultura, como te había mencionado antes. No sé si por aquí aburro mucho al joven actor No, que pretende llegar a... no, vamos bien, vamos bien. Me gusta, me estoy acercando a alguna boleta entonces del Frente Amplio. Pero decime, Jorge, lo que, lo que hace, lo que vino haciendo la administración Frente Amplista en Montevideo. Es un reflejo de lo que están proponiendo ahora a nivel nacional. ¿Qué cosas diferentes se están planteando que no se hizo antes o que hace o no hace la Dirección de Cultura de Montevideo? Mira, no podría decir que es la propuesta del Frente sea un reflejo de lo que hace la Dirección de Cultura a nivel de Montevideo, pero sí puedo decir que la Dirección de Cultura de la Intendencia ha tenido una incidencia y una promoción cultural muy importante a nivel del territorio, de los territorios de la ciudad. Creo que la propuesta que hoy se lleva al programa del Frente Amplio, seguramente por el carácter nacional que implica, eh, recoge de la experiencia, ya sea por lo consuetudinario o por la reflexión o por la recolección de la información, recoge parte de la experiencia, pero creo que se va porque la complejidad territorial demanda de otras dimensiones. Por lo pronto, aquí en Montevideo tenemos un gobierno departamental con los gobiernos municipales. A nivel nacional nos encontramos con una estructura diferente porque cada intendencia tiene su gestión autónoma y eso hay que encastrarlo hoy con lo que puede ser una política del Ejecutivo desde los distintos ministerios, en este caso de la cultura. Pero quería señalar que hay experiencias que han estado marcadas en las intendencias frente de tantos años y por algo ha permanecido en el gobierno, y es que la atención en el aspecto colectivo de los emprendimientos colectivos y el sentido popular de las medidas que se toman,
y que en el caso de la cultura no solamente se evidencia con los errores que podamos reconocer, ¿no? O que se puedan identificar. Una inversión muy importante en lo que tiene que ver con el arte, ya sea el arte escénico como el arte de las letras y de la música. Y yo en particular te mencionaría una experiencia que me parece eh, por demás sostenida en el tiempo y por demás rica, que son los espacios de la biblioteca en los que se abren con mucho suceso los talleres literarios, donde convergen jóvenes, niños, adultos mayores, y donde la experiencia se convierte en un enriquecimiento formidable que los propios participantes en los talleres reconocen. En cualquiera de estos niveles que te mencioné, niños, jóvenes o adultos, porque se trabaja desde el sentido de la perspectiva creativa que ofrece la literatura, pero al mismo tiempo se instaura una relación de intercambio personal profundo que se proyecta más allá de lo que es el propio taller en la ¿Y esos biblioteca. talleres dónde son? Los talleres los convoca la Intendencia de Montevideo. Hay de distintas temáticas. Yo te mencionaba los literarios porque son los que conozco a partir de la participación que tiene allí la institución de los escritores, de la Casa de los Escritores. Y se hacen, mira, por ejemplo, en este momento se están terminando los 6 meses que dura el taller en las bibliotecas de María Estañero de Munar, acá en el Castillito El Parque Rodó. de Cordón, en Colón, en Sayago, la biblioteca Eduardo Acevedo Díaz, la biblioteca Esquinca, que está en la calle 8 de octubre, cerca de Maroñas, ahí casi 20 de febrero. En la biblioteca este año no hubo, pero en la biblioteca María Vítori de Peñarol, es decir, tuvimos este año está en este momento realizándose una actividad en el espacio cultural, el centro cultural La Casa de la Pólvora, que está allá en el cerro. Eh, bueno, y no sé, perdón, bibliotecas que están próximas a las escuelas, donde asisten además por ese motivo niños. La convocatoria es pública y abierta a todo público, los talleres son gratuitos. eh, los talleristas son seleccionados por llamado abierto, concurso, Y al cual, estas son las bibliotecas que bajo el régimen municipal. Ahora, por ejemplo, para hacer un salto a lo nacional, con esta biblioteca nacional, ¿qué ha estado pasando? Ahí hay una reducción importante de la actividad, bueno, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ahí? a ver, hay una ley, yo te hablaba de la ley del libro, hay una ley de bibliotecas que data de 2011, 2012, que también tiene una serie de articulados, un conjunto de artículos que estipulan lo que las bibliotecas deben hacer y en gran medida eso no se cumple, por ejemplo, con lo que es la eh, actividad de promoción de la lectura, con la convocatoria a artistas o con la compra y la sucesiva consecuente creación de público, ¿no? Abrir una biblioteca no solamente para prestar libros, sino además para generar interacción entre las personas que asisten y los escritores, por ejemplo, sean de literatura o no. Pero además las compras de libros no están articuladas y no hay un funcionamiento, una financiación asegurada. Por otra parte, en el caso de la Biblioteca Nacional es la articuladora de un sistema nacional de bibliotecas. La Biblioteca Nacional tiene un poco tiene el rol de ser como el articulador de ese sistema de bibliotecas. Y creo que allí, sí, efectivamente,
el punto débil siempre está por el lado de la financiación, de los recursos que se disponen para realizar las compras. Sí, que han reducido también horarios, no han repuesto personal. Creo que se pone complicado. Antes había un espacio también ahí durante todo el día donde los jóvenes podían, podían a pasar la tarde leyendo o tomando un Bueno, café. justamente esa es una de las, cuando yo te hablaba recién de la generación de lectores o generación de hábitos de lectura, las bibliotecas tienen esa misión y justamente hay limitaciones, incluso en las bibliotecas públicas de Montevideo, de horarios. Tienen horarios a veces que son, no es el caso de la Biblioteca Nacional, pero que a las 5 de la tarde la biblioteca tiene que cerrar o no se abren los fines de semana. Es decir, esas son cuestiones de funcionamiento que tendrían que ponerse en discusión también, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una de las políticas o una política que el Frente Amplio debe asumir de manera constante y coherente es buscar los contactos, la comunicación es decir, buscar a los, en este caso, el usuario de las bibliotecas que tengan acceso a expresarse, a pedir. Hay una experiencia eh, una biblioteca que se hizo en Finlandia, que además de lo sorprendente que es la biblioteca, que es enorme y todas esas cuestiones que desde el punto de vista económico les permiten habilitarlas con muchísima tecnología, la directora de la biblioteca, se llama Odi, Oda en español, señalaba que cómo había logrado hacer esa biblioteca, y dice, no la hicimos nosotros, se hizo a partir de la consulta que a lo largo de los años estuvieron mucho tiempo para construirla, se consultaba a la población, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué necesita encontrar en una biblioteca. Y es un espacio enorme donde no solamente hay libros, sino que hay espacios de socialización para sentarse a discutir, para elaborar trabajos, los estudiantes van, estudian allí. Entonces, la biblioteca tiene hoy, en este momento, la necesidad, el concepto de biblioteca creo que también es necesario reconvertirlas, pensar, y eso es parte de los desafíos que, si bien no están hoy enunciados en estos mismos términos en los documentos, pero debe ser eh, puestos a consideración y ver. Jorge, bárbaro conversar contigo, conocer un poco estas propuestas que tiene el Frente en materia cultural, que la verdad que no las conocía, no estaba muy difundida. Y ese joven que te hablaba al principio, además tiene hoy una escuela de arte dramático flamante en la calle Soriana, un edificio impresionante, creo que con 2 salas de espectáculo que la Intendencia compró y ya está en funcionamiento. Creo que eso es un ejemplo así palpable de lo que la izquierda puede hacer con la cultura cuando está en el poder, ¿no? No, pero además, Roberto, hay algo que eh, es radical. Eh, a ver, hay un político, decía, frente amplista, que lo voy a nombrar, Álvaro García, decía cuando se hizo la presentación de las bases programáticas, que cuando se había asumido el gobierno se pensó que lo central era la economía, porque precisamente además veníamos de un golpe económico muy fuerte, la crisis del 2000-2002. Y dice él, repito, cuando se hizo la presentación de las bases, que al cabo de los 15 años se concluye que no solamente lo económico es un aspecto relevante en el ejercicio del gobierno, sino que hay otras dimensiones y es la cultura, porque también aquello de la forma de ver, de pensar, de ser, hacen al comportamiento que tenemos. Y pensando en los problemas de seguridad,
pensando en la situación de la cancha del partido ayer en el estadio de Nacional y todo ese conflicto que se generó, pensando en la condición de calle, pensando en las cárceles. Y he ahí un tema donde la cultura cumple un papel relevante, porque no solamente se trata de la literatura o del teatro o de la música, sino que se trata de la manera de pensar. Y este foco de la manera de pensar y de cómo vivimos. Hoy por hoy, la vida del consumismo, de la rapidez, de la desintegración del vínculo de las personas entre sí, de las familias en particular, lleva a una especie de vaciamiento de vida, de lo contingente y de ir de pasar una cosa a la otra. Y en particular quiero señalar este aspecto. Una persona que está presa en un lugar de 8 ocupado por 15 hombres o mujeres, porque ahí tenemos las cárceles, ¿no? Eh, que no pueden salir al patio porque no hay espacio para poder estar por el tumulto de gente que se genera. ¿Qué tipo de aprendizaje, qué cambios pueden generarse cuando no tienen absolutamente nada? En el sentido de que no hay, por ejemplo, el espacio de socialización, que sería el patio, no lo es. Entonces, yo creo que la contribución, y voy a poner un ejemplo a propósito de los talleres que mencionaba recién de la Intendencia, yo creo que el trabajo cultural en este aspecto, el enfoque desde la cultura de lo que es esta problemática, en coordinación como problema complejo que son las cárceles con otras dimensiones, con otros organismos, el Ministerio de Educación Social, de Seguridad Social, del Ministerio de Educación y Cultura, todas las áreas que puedan trabajar allí, el MIDES quise decir, eh, son fundamentales. Y en este aspecto quería decirte que en una ocasión, no fue el año pasado, creo que hace 2 años, que había tantas ollas populares, se hicieron 3 o 4 talleres y se trabajó con gente que estaba asistiendo a las ollas populares. Recuerdo el caso, uno de ellos, que era en el Cerrito de la Victoria, que las dos talleristas, las dos personas responsables del taller, claro, no lograban que nadie, que se anotaran, que entraran a hacer un taller. Entonces tuvieron que salir cuando iban a buscar la comida. Ellas fueron hablando con cada una de las personas que estaban allí, lograron conformar un grupo con bastante dificultad porque cada uno decía, no, ella misma, yo que voy a ir a entrar a un taller literario, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eh, Se conformó ese grupo, se trabajó desde el punto de vista de un taller de creación y una anécdota que recuerdo, en un determinado momento, una de las señoras que estaba participando en el taller pidió para ir al baño. Entonces, cuando le pide a la tallerista para irse, es la primera vez que yo vengo aquí y entro y voy al baño, porque la comida la entregan en la vereda. Una de las dificultades para que se quedaran a hacer el taller era que tenían el temor de quedarse en el taller y quedarse sin comida. Entonces se les dijo, no, 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 ustedes se aparta la comida de ustedes, cuando se termina el taller se la llevan. Bueno, esta señora de la cual te hablaba va hasta el baño, regresa y le pregunta a la maestra, ¿puede usar el papel? Entonces, sí, sí, por supuesto, el papel es para que lo utilice. Entonces fue ahí que le dijo, bueno, esta es la primera vez que yo entro al baño que hay aquí. Qué Quiero bárbaro. decir, Es una anécdota preciosa como para terminar este encuentro, Jorge. Sí, tus y últimos y minutos. te agrego solamente lo último sobre esto, que por cierto que ocurrió que hubo quienes de este grupo de personas que dijeron, bueno, mire, esto es la primera vez que yo escribo algo que sale de mí, ¿no? Y entregaban sus trabajitos.
Genial, Perdón, te quise completar la historia con eso. genial. Jorge, muchas gracias. Creo que estoy casi convencido. Por ahí nos encontramos alguna otra vez para me des otra vueltita de tuerca. Bueno, Te cómo no, mando por una, supuesto. Aquí te estoy. te mando un abrazo, gracias. Gracias,